Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya. En esta ocasión utilizaremos una nueva revista, la del mes de octubre del 2021. Esta nos acompañará por algunas semanas. Para esta ocasión, el artículo que debemos revisar es el que corresponde para la semana del 6 al 12 de diciembre. Y el título es ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Es el artículo de estudio número 40. Este y el de la próxima semana tienen relación. Sobre el texto base de este artículo es Lucas 5:32. He venido a llamar a pecadores para que se arrepientan. En cuanto al avance, dice así: estar verdaderamente arrepentidos significa más que simplemente decir que nos sentimos mal por un pecado que hemos cometido. Este artículo analizará el ejemplo del rey Acab, del rey Manasés y del hijo pródigo de la parábola de Jesús, para ayudarnos a entender qué es el verdadero arrepentimiento. También analizará qué cosas deben tomar en cuenta los ancianos cuando tienen que decidir si un hermano que ha cometido un pecado grave está arrepentido de verdad. Bien, es un estudio bastante extenso, así que entraremos en detalle. Párrafos 1 y 2, la pregunta: ¿en qué se diferenciaron Acab y Manasés y qué preguntas responderemos? Aunque los dos se rebelaron contra Jehová, hicieron pecar a sus respectivos habitantes y adoraron a dioses falsos, además de cometer asesinatos. La diferencia fue que uno siguió haciendo cosas malas hasta el día de su muerte, mientras que el otro se arrepintió de todas las cosas terribles que había hecho y fue perdonado. Y las preguntas es: ¿qué es el arrepentimiento y cómo se demuestra? Así que analizaremos la vida de estos dos reyes y veremos lo que podemos aprender de sus ejemplos. Veamos el primer subtítulo: ¿qué aprendemos del rey Acab? La pregunta 3. ¿Qué clase de rey fue Acab? Este era el rey del reino de Israel. Se casó con Jezabel, quien era adoradora de Baal. Por lo tanto, él también promovió esta adoración. Además, fomentaba la prostitución en los templos y hasta el sacrificio de niños. Mientras Jezabel estuvo junto a Acab, ella hacía que los profetas sean hasta muertos. Sin embargo, se dice que la Biblia indica que él fue peor a los ojos de Jehová que todos los reyes que hubo antes de él. Y eso que tuvieron advertencia de parte de Elías. Párrafo 4. ¿Qué mensaje de condena recibió Acab y cómo reaccionó? Según el relato del primero de los Reyes 21, Elías fue enviado para anunciarles a Acab y a Jezabel lo que iba a suceder. Se le dijo que toda su familia sería exterminada. Al principio él se sintió muy mal y hasta se humilló. Las preguntas del párrafo 5 y 6. ¿Cómo sabemos que Acab no estaba arrepentido de verdad? Porque aunque se humilló, lo que después hizo demostró que no estaba verdaderamente arrepentido. Por ejemplo, no acabó con la adoración a Baal. No animó al pueblo a adorar a Jehová. Hizo hasta otras cosas que demostraban su falta de arrepentimiento. Por ejemplo, cuando le pidió al rey Jehoshafat que luchara junto a él contra los sirios, se le sugirió que primero consultara a un profeta de Jehová. Rechazó la idea. Sin embargo, después sí acudió al profeta Micaya. Este le anunció que sufriría una calamidad. En vez de arrepentirse, le pidió y pedirle a Jehová que lo perdonara, el malvado rey Acab metió a Micaya en prisión. Aunque el rey encarceló al profeta de Jehová, no logró impedir que la profecía se cumpliera. Y tenemos una ilustración donde se demuestra que él, una vez que recibió una noticia nada agradable, pues envió a Micaya a prisión. Párrafo 7. ¿Qué dijo Jehová sobre Acab después de su muerte? Cuando Jehoshafat regresó sano y salvo a su casa,
Jehová envió a Jehú para que lo reprendiera y le dijo: ¿crees que está bien que ayudes a los malos y ames a los que odian a Jehová? Así que Jehová dejó bien claro lo que pensaba de él. No se había arrepentido, aunque tenía cierto grado de pena por lo que se le había dicho. El párrafo 8, que nos enseña el ejemplo de Acab sobre el arrepentimiento. Que el verdadero arrepentimiento implica más que simplemente decir que nos sentimos mal por lo que hemos hecho. Y es así como él se sentía, pero no dio los pasos para demostrar el supuesto arrepentimiento. Veamos otro caso, en el subtítulo ¿qué aprendemos del rey Manasés? Pregunta 9. ¿Qué clase de rey fue Manasés? Este rey vivió 200 años después que Acab y fue rey del reino de Judá, del otro reinado. Se indica que posiblemente sus pecados fueron peores que los de Acab, porque construyó altares a dioses falsos, puso en el santo templo de Jehová una imagen tallada de un poste sagrado, que probablemente fue un símbolo del culto al sexo. Usó adivinación, magia, hechicería, incluso a sus propios hijos los quemó en el fuego como sacrificio a dioses falsos. Por eso se dice que fue peor que el rey Acab. Pregunta 10. ¿Cómo disciplinó Jehová a Manasés y cómo reaccionó el rey? Jehová hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria vinieran contra ellos, capturaron a Manasés, dice que lo sujetaron con 2 grilletes de cobre y se lo llevaron a Babilonia. Estando allá, comenzó a pensar en lo que él había hecho contra Jehová, así que según el relato del segundo de las Crónicas 33, indica que estuvo humillándose, es decir, de varias maneras, continuamente, y que le suplicó a Jehová su Dios, es decir, lo reconocía a Jehová como tal. Le siguió orando, lo hacía constantemente. Le oró una y otra vez. Esa fue la reacción de este rey. Veamos la pregunta 11. ¿Cómo demostró Manasés que su arrepentimiento era sincero? Bueno, para eso tenemos que leer el segundo de las Crónicas 33, 15 y 16. Entonces quitó los dioses extranjeros y la imagen ídolo de la casa de Jehová, así como todos los altares que había construido en la montaña de la casa de Jehová y en Jerusalén, y mandó arrojarlos fuera de la ciudad. Además, preparó el altar de Jehová y empezó a ofrecer en él sacrificios de paz y sacrificios de agradecimiento, y le dijo a Judá que sirviera a Jehová, el Dios de Israel. Volviendo a la pregunta, ¿cómo demostró Manasés que su arrepentimiento era sincero? Sin duda Jehová, que puede ver los corazones, se dio cuenta de que el arrepentimiento era sincero. Y debido a esto lo devolvió a su reinado, es decir, volvió a ser rey. Y él se esforzó al máximo por demostrar que su arrepentimiento era sincero. Como vimos en el segundo de las Crónicas 33, él no solo dijo que se había arrepentido, sino que lo comenzó a demostrar. En el segundo de las Crónicas se decía que destruyó los dioses extranjeros y la imagen ídolo, preparó el altar de Jehová, empezó a ofrecer en él sacrificios de paz y sacrificios de agradecimiento, y también motivó a Jerusalén para que sirviera a Jehová. Todo eso fueron obras de arrepentimiento. Y en el dibujo pues tenemos ahí la demostración de cómo Manasés, arrepentido en el encierro, rogó a Jehová, se humilló, y cuando él lo restituyó como rey, pues se ve que actuó, mandó a acabar con todo lo que era adoración falsa. Y posiblemente eso influyó en su nieto Josías, que más tarde fue un rey bueno delante de Jehová. El párrafo 12, que nos enseña el ejemplo de Manasés sobre el arrepentimiento. Que él no solo se humilló, sino que oró, suplicó la misericordia de Jehová y también cambió su manera de actuar. Hizo todo lo posible por reparar el daño que había hecho y se esforzó por adorar a Jehová y ayudar a otros a hacer lo mismo. A su pueblo lo estaba incitando a que adore a Jehová. Párrafo 13.
¿Qué ejemplo nos ayuda a entender una lección muy importante sobre el arrepentimiento? Se pone el ejemplo como si vamos a una panadería y pedimos un pastel y nos dan un huevo, diciendo que ese es un ingrediente importante del pastel. Pero, ¿verdad que eso no sería suficiente? De la misma manera, Jehová le pide a quien comete un pecado que se arrepienta de verdad, no solo que se sienta mal, es decir, no solamente un ingrediente, por decirlo así, sino que deben haber demostración que componga todo el arrepentimiento de la persona, que no solo lo diga, sino que también hayan obras de arrepentimiento, como le pasó en el caso de Manasés. Veamos ahora el siguiente subtítulo: ¿cómo saber si alguien está arrepentido de verdad? La pregunta 14. ¿Cómo empezó a demostrar el hijo perdido de la parábola de Jesús que estaba arrepentido? Esta parábola es muy conocida y está en Lucas capítulo 15, donde se indica que un joven se rebela contra su padre, viaja a un país lejano, lleva una vida desenfrenada, pero después de un tiempo, cuando le llegan problemas, empieza a reflexionar en lo que había hecho y que estaba todo mal, mientras que en la casa de su padre todo funcionaba muy bien. Así que recobra el juicio y decide regresar para pedirle perdón a su padre por todo lo que había hecho y causado, por supuesto, contra él. Así que dio los primeros pasos. Comenzó a corregir las cosas, a hacer cambios. Veamos el párrafo 15. ¿Cómo demostró el hijo perdido de la parábola de Jesús que estaba arrepentido de verdad? Primero, hizo el largo viaje de regreso. Eso envolvía sacrificios. Luego, reconoció que había pecado. También que estaba dispuesto a esforzarse por volver a ganarse su aprobación y no pedía nada especial en cuanto al trato. Quería que sea uno más como los trabajadores que tenía su padre. Y vemos la ilustración aquí del hijo que va regresando hacia la casa de su padre. Recordamos que la parábola decía que se fue a un país distante, así que su recorrido era fuerte. Recordamos que la ilustración decía que no estaba bien alimentado, así que sin duda debe haberle costado mucho esfuerzo llegar al encontrarse con su padre de nuevo. Habían sacrificios envueltos. Veamos la pregunta 16. ¿Por qué no es fácil para los ancianos determinar si alguien se ha arrepentido de verdad? Porque a diferencia de Jehová, ellos no pueden leer el corazón de la persona con la que están hablando. Así que necesitan ser cuidadosos para encontrar pruebas que indiquen que el hermano ha cambiado por completo en su manera de pensar y actuar y odia lo que hizo. Y en especial si este cristiano ha pecado con descaro, los ancianos que se reúnen con esa persona deben estar completamente convencidos que su arrepentimiento es sincero. Párrafo 17, la parte A. ¿Qué ejemplo muestra que un pecador tal vez no esté arrepentido de verdad, aunque diga que se siente muy mal? Aquí se pone un ejemplo de un hermano que ha cometido adulterio durante muchos años. Su conducta la ha escondido tanto a su esposa, a sus amigos y a los ancianos. Luego los ancianos se enteran de lo que ha hecho. Una vez que está delante de los ancianos, él reconoce su error y dice que se siente muy mal por ello. Pero los ancianos tienen que analizar que si fue una práctica de mucho tiempo, se necesita estar seguro de que realmente él está arrepentido de corazón, porque puede que lo diga simplemente por salir del momento. Esto nos lleva a la parte B del párrafo 17. ¿Qué debe hacer la persona que está realmente arrepentida? Y aquí tenemos que leer la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7 y el versículo 11, que dice: Fíjense en el gran efecto que ha tenido en ustedes la tristeza que le agrada a Dios. Ha hecho que ustedes limpien su nombre, que se indignen, que tengan temor, que sientan un deseo sincero, que pongan empeño, que corrijan el mal cometido. En este asunto han demostrado ser puros en todo sentido.
La parte B decía, ¿qué debe hacer la persona que está realmente arrepentida? Como indica el texto de 2 Corintios, tiene que corregir el mal cometido. Y posiblemente no sea tan sencillo, porque como se vio el caso anterior, puede que la persona haya pecado gravemente muchas veces a lo largo de muchos años, así que debe dar pruebas de que realmente ha cambiado su manera de pensar, de sentir y de actuar. Debe demostrar que es puro en todo sentido. Y posiblemente si ha sido un pecado de muchos años, eso tomará su tiempo. Párrafo 18. ¿Cómo demuestra un expulsado que está arrepentido de verdad y cuál será el resultado? Tiene que asistir a las reuniones con regularidad y los ancianos le darán el consejo de tener buenos hábitos, tanto de oración como estudio de la Biblia. Y por supuesto, evitar cualquier cosa que pueda llevarlo de nuevo a pecar. Párrafo 19. ¿Qué tiene que hacer el pecador que está arrepentido de verdad? Y aquí tenemos que leer Ezequiel capítulo 33, versículos 14 al 16. Y si yo le digo al malvado, sin falta morirás, pero él abandona su pecado y hace lo que es justo y recto, devuelve lo que ha tomado como garantía y también devuelve lo que robó y anda en los estatutos de vida al no hacer lo que está mal, sin duda seguirá vivo. No morirá. No se le tendrá en cuenta ninguno de los pecados que cometió. Por hacer lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo. La pregunta decía, ¿qué tiene que hacer el pecador que está arrepentido de verdad? Como ya hemos visto, no solo tiene que decir que se siente muy mal, sino que debe cambiar su manera de pensar y de sentir, demostrarlo con hechos. Como decía el texto de Ezequiel, si abandona su pecado, si devuelve lo que ha tomado como garantía, devuelve lo que robó, etcétera, etcétera, es decir, tiene que hacer cambios, tienen que notarse. Si abandona su mala conducta y vuelve a obedecer las normas de Jehová, es lo que se espera de un pecador que está arrepentido de verdad. Ahora tenemos el último subtítulo. Ayudemos a los pecadores a arrepentirse. Párrafos 20-21. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que ha cometido un pecado grave? Bueno, aquí se pone el caso de si se tratara de un amigo nuestro y sabemos de que ha cometido un pecado, primero, no debemos ocultarlo. Necesitamos hablar con nuestro amigo para que él tome la decisión de ir y hablar con los ancianos y confesar su pecado. Si no lo hace, es decir, si le damos un tiempo prudente de hacerlo y no lo hace, nosotros entonces tenemos que hablar con los ancianos y notificar lo que sabemos para que ellos se encarguen del asunto. Nunca queremos pensar que si ocultamos el pecado porque es nuestro amigo le vamos a hacer un bien. En lo absoluto. Eso va a perjudicar la relación de él con Jehová. Párrafo 22. ¿Qué analizaremos en el siguiente artículo? Que Jehová disciplina con misericordia a los pecadores y también cómo podemos imitar el ejemplo de él. Ahora tenemos las 3 preguntas de repaso bajo el título ¿Qué respondería? ¿Qué nos enseña el ejemplo del rey Acab sobre el arrepentimiento? Bueno, aunque este rey al principio reaccionó con humildad, lo que después hizo demostró que no estaba arrepentido de verdad. No acabó con la adoración a Baal, rechazó la guía de un profeta y hasta lo metió en la prisión por haber dado un mensaje desagradable para él. La otra pregunta, ¿qué muestra que el rey Manasés estaba arrepentido de verdad? Se humilló delante de Jehová. Le rogó, buscó a su Dios, como dice el relato bíblico. Le pidió perdón y, por supuesto, luchó contra la adoración falsa y animó al pueblo a adorar a Jehová. Y la última pregunta, ¿qué nos enseña sobre el arrepentimiento el hijo perdido de la parábola de Jesús? Bueno, él reconoció que había pecado, en este caso contra su padre que representaba a Jehová. Reconoció que había afectado
imitado a su padre en su conducta y por su deseo de volver a ganarse su aprobación no pedía ningún privilegio. Quería ser tratado como cualquiera de sus trabajadores. Es decir, él estaba dispuesto a hacer lo que sea para conseguir el perdón de su padre, en este caso de Jehová. Así que tenemos un extenso artículo, pero muy bueno en cuanto a ejemplos específicos que van a servir también a los ancianos a la hora de detectar, de ver el arrepentimiento. Este es el estudio que tenemos asignado para esta semana del 6 al 12 de diciembre. Esperamos prepararnos bien para comentar y recordamos el título es ¿qué es el verdadero arrepentimiento? El artículo de estudio número 40. Recuerde que es el uso de una nueva revista del mes de octubre del 2021 que nos acompañará durante algunas semanas. Esperamos disfrutar de nuestra reunión de fin de semana y si es la voluntad de Jehová volvernos a encontrar en otro momento.